All the difference in the worlds. Capítulo 26, familiaridad desconocida. Lo siento mucho. Repitió Ruby por enésima vez, sin dejar de desear que la tierra se abriera y se la tragara entera. No te preocupes por eso. Jaune le hizo señas para que se despidiera, mientras frotaba sus botas blindadas de acero con un trozo de cuero que se había arrancado de la camiseta, tratando de deshacerse del vómito. Después de todo, él entendía completamente la posición en la que se encontraba. Es un problema mucho más común de lo que se piensa. ¿En serio?, preguntó Ruby, con la voz llena de esperanza. ¿Vomitar en las botas de la gente ocurre todo el tiempo? Bueno, no todo el tiempo. Jaune se frotó la nuca tímidamente, incluso mientras tiraba el trapo sucio, y deseó tener un poco de agua para lavarse la bota. Sin embargo, bien podría haber estado deseando ropa nueva. Su entorno parecía un desierto. Probablemente también sea mejor deshacerse de los restos de su coraza. Sin embargo, al ver la expresión en el rostro de la niña, no pudo evitar tranquilizarla. Aún así, no te lo tomes a pecho. Los accidentes ocurren. Gracias. Ruby sonrió al desconocido, agradecida por sus palabras. Vómito, niña. Jaune soltó una risita. Jaune. Gimió Ruby, significativamente menos agradecida. Lo siento, simplemente no pude resistirme. Jaune soltó una risita, recordando con cariño el pasado, aunque los recuerdos estaban teñidos de dolor, de pérdida. Mira, si ayuda, yo mismo vomité en las botas de la gente, en el pasado. Tengo un caso grave de mareo. Muy mal. Ruby soltó una risita ante la idea de que el gran bárbaro rubio vomitara en las botas de la gente. ¿Y si te llamara Chico Vómito? No serías el primero. Jaune se limitó a poner los ojos en blanco. De todos modos, ¿quiénes eran? ¿Y por qué te perseguían? No sé, dijo Ruby, con el ánimo decaído, al recordar al grupo que la había perseguido, tratando de matarla, antes de que todos hubieran sido masacrados. Empezaron a dispararme y a perseguirme en cuanto me vieron. Ah, ya veo, murmuró Jaune, escudriñando el rostro de la muchacha. Al no ver ninguna señal de engaño, archivó mentalmente al grupo que había matado como bandidos, o lo que fuera el equivalente de este mundo, y se encogió de hombros. ¿Y por qué estás fuera, aquí, en medio de esta ciudad en ruinas? De todos modos, ¿de dónde eres? La cara de Ruby cayó y se preguntó en silencio cómo se suponía que debía responder. No quería decirle a un Wastelander la ubicación de la bóveda. Incluso después de lo que había sucedido, seguía siendo su hogar. Pero le debía a Jaune algunas respuestas. Él le había salvado la vida. Finalmente, con la esperanza de no estar a punto de arruinarlo todo, respondió en voz baja. Estaba, de una bóveda. ¿Una bóveda? Jaune solo podía pensar en la bóveda de un banco. ¿Qué es eso? Ruby estaba desconcertado, sorprendido por su falta de conocimiento. Claro, la civilización había sido destruida durante los últimos 200 años, pero al menos esperaba que algunos conocimientos de antes de la guerra siguieran siendo de sentido común. ¿Sabes, las bóvedas? Los refugios subterráneos de Vault-Tec a los que huyó la humanidad después de que cayeron las bombas. Las bombas. Refugios subterráneos. Repitió Jaune, completamente confundido. Por lo que se veía, algo había salido terriblemente mal en el pasado de este mundo, que había obligado a la humanidad a pasar a la clandestinidad. Probablemente era seguro asumir que estaba relacionado con la ciudad en ruinas y el desierto desolado en el que se encontraba. También sonaba como si fuera de conocimiento bastante común para los habitantes de este mundo. Si no quería destacar, sería mejor no exponer su falta de conocimiento. Más al grano, sin embargo, esos suenan seguros, sean los que sean. Entonces, ¿por qué estás aquí? Es una larga historia. Admitió Ruby, mirando hacia otro lado, sintiendo que las lágrimas brotaban al recordar los acontecimientos de la mañana. Jaune simplemente se sentó en el suelo de cemento y palmeó una escalera cercana. ¿Quieres hablar de ello? Ruby parpadeó, conmovida por el gesto, y le sonrió a Jaune, aunque era un poco tambaleante. Sí, creo que me gustaría.
Una explicación después. Wow, ¿realmente intentaron matarte, así como así? Preguntó Jaune con incredulidad. Sí, estaban matando a cualquiera que intentara escapar, honestamente. Ruby se sintió mejor por haberlo sacado de su pecho, y Jaune parecía confiable, pero los recuerdos aún le punzaban ligeramente. Pero entre ellos y las cucarachas, no sé cómo los conocerías, pero son las cucarachas gigantes, la gente estaba atrapada entre la espada y la pared, ¿sabes? He estado allí. Respondió Jaune secamente, recordando la caída. ¿Estás seguro de que estás bien? Yo, no lo sé. Admitió Ruby, mirando a su nueva amiga. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Sabes, acabas de matar a esos tipos, tan fácilmente, así como así. Exclamó Ruby, haciendo movimientos exagerados con las manos y efectos de sonido, antes de suspirar profundamente. Yo, en cambio, no puedo dejar de pensar en cómo le disparé al oficial Mac. Jaune miró a la chica más baja con tristeza y recordó su primer día en Skylin. Colocando su mano sobre su cabeza suavemente, trató de recordar las palabras que Jan le había dicho. Entonces concéntrate en otra cosa. Concéntrate en los hechos que conoces. Que este oficial Mac ignoró su advertencia. Que optó por echar mano de su arma. Que te habría matado si no le hubieras disparado. Que ya mataron a gente y que habrían torturado a tu amigo. En el calor del momento, es matar o ser asesinado, Bomidgel. Si quieres preocuparte por vivir contigo mismo más tarde, primero tienes que preocuparte por mantenerte con vida. Ruby sollozó, pero logró esbozar una sonrisa triste para Jaune. Gracias, Jaune, eso ayuda un poco. Honestamente, sin embargo, suenas como mi papá. Él era médico y me dio consejos similares sobre el desapego profesional. Suena como un hombre inteligente. Jaune se encogió de hombros, encontrando el consejo bueno, especialmente para un médico. Hablando de él, estás persiguiendo a tu papá, ¿verdad? ¿Por qué? Yo, no sé nada de la vida fuera de la bóveda. Admitió Ruby. Es todo lo que he conocido, toda mi vida. Pero mi papá no es un idiota. Si abandonó la bóveda, debe haber tenido una razón y un plan. Y, por lo tanto, él es tu mejor apuesta para sobrevivir. Jaune asintió en señal de comprensión. Entonces, ¿cómo se llama? Oh, es James. James Ironwood. Declaró Ruby con orgullo. Jaune parpadeó. La versión mundial de Ironwood tenía un hijo. Ironwood de Remnant también tenía esposa e hijo. Su curiosidad alcanzó su punto máximo, y no era como si pasar otros 2 minutos haciendo preguntas afectara significativamente sus probabilidades de supervivencia. ¿Y cómo te llamas, niña del vómito? Oh, soy Ruby. Ruby Rosa Ironwood. Jaune miró fijamente a la versión de este mundo de su primer amigo en Viacon, mientras su mente horrorizada se aceleraba. Ahora que miraba, las similitudes eran obvias y, sin embargo, solo había algunas ligeras diferencias. Finalmente, luchando por mantener la cara recta, habló. Eso es, un bonito nombre. Pero, ¿por qué Rose? Oh, mi madre se llamaba Summer Rose. Explicó Ruby, completamente ajena a su sorpresa. Ella murió al darme a luz, así que pensé que debía conservar parte de su nombre, en memoria de ella. Lo siento. Respondió Jaune automáticamente. Han pasado 19 años desde entonces y, de todos modos, apenas la conocía. Ruby lo apartó con un gesto, tan despreocupadamente como pudo. El horror mental de Jaune no hizo más que crecer, al considerar lo equivocado que estaba este mundo. Ruby era la hija de Ironwood. Ruby era la chica del vómito. Ruby era mayor que él. Claro, intelectualmente, sabía que no eran las mismas personas, como Yang de Skylin había sido completamente diferente de Yang Xiaolong de Remnant. De hecho, hablando de ella, ¿tienes hermanos, Ruby? ¿Como una hermana mayor o algo así? Que yo sepa, no. Ruby negó con la cabeza, pensando que Jaune solo estaba conversando. Dios, ella deseaba poder ser tan sociable como él lo estaba haciendo. Habría estado demasiado nerviosa para hacerle esas preguntas a un extraño. Jaune, mientras tanto, se devanaba la cabeza desesperadamente, buscando cualquier tema de conversación.
A diferencia de Jan, que había sido naturalmente bullicioso y dispuesto a hacerse cargo de una conversación, todo lo que tenía eran las palabras de sabiduría de su madre, lo que no había funcionado tan bien con la Ruby original, cuando la conoció por primera vez. Claro, había roto el hielo, pero no había forma de que volviera a usarlas. Luego, vio el dispositivo gigante en su brazo y recordó los brazaletes de escopeta originales de Jan. Señalándolo, preguntó, ¿qué es eso? ¿Un arma o algo así? Oh, esto. Ruby miró el ordenador portátil que llevaba en el brazo. Es solo un Pip-Boy 3000, nada demasiado especial. ¿Por qué? ¿Qué es un Pip-Boy? Ruby se sorprendió ante su pregunta. Había pensado que los Pip-Boys habían sido bastante comunes en toda la América de antes de la guerra. Por otra parte, él tampoco sabía lo que era una bóveda, así que, es una computadora personal. ¿Sabes lo que es una computadora, verdad? ¿Esa cosa es una computadora? Preguntó Jaune con escepticismo. ¿Sí? Mapea automáticamente las áreas, realiza un seguimiento de mi salud y viene con una radio y un contador de radiación. También puedo jugar y leer cómics en él. Suena como un pergamino, murmuró Jaune en voz baja, mirando por encima del tosco dispositivo. Claro, para un mundo que no parecía tener polvo, suponía que era impresionante, pero estaba acostumbrado a poder hacer todo eso con un dispositivo que cabía en la palma de su mano. Luego parpadeó, registrando su última frase, y sonrió internamente. Parecía que había algunas similitudes entre su rubí y este rubí, algo que podría usar para ayudar a romper el hielo. Entonces, ¿también te gustan los juegos y los cómics? ¿Sí? Amo a Grognak. Gojeó Ruby, antes de hacer una pausa. Espera, ¿también te gustan los juegos y los cómics? Sí, aunque nunca he oído hablar de ese juego o cómic, admitió Jaune. Oh, dijo Ruby, con la voz entrecortada, insegura de cómo continuar. Quería contarle a Jaune sobre Grognak el bárbaro, y cómo le recordaba a Grognak, pero se preguntaba si podría encontrarlo ofensivo. Después de un largo silencio, Jaune finalmente sacó su espada y dijo torpemente: entonces, tengo esta cosa. Como había esperado, Ruby mordió el anzuelo, y felizmente comenzó a resoplar sobre él, hurgándolo, mirándolo desde diferentes ángulos, para su diversión. Incluso trató de sostenerlo, pero lo soltó tan pronto como él lo soltó, sin esperar su peso. Vaya, ¿de qué material es este? Preguntó Ruby, con los ojos brillantes. Se siente como un compuesto cerámico. Ciertamente lo suficientemente afilado, pero es demasiado pesado para eso, está hecho de hueso. Jaune respondió con facilidad, antes de pensar en su respuesta. Gritando, añadió apresuradamente: hueso de animal, no humano. ¿Qué clase de animal tiene huesos que pueden resistir un tubo de plomo? Preguntó Ruby con curiosidad. Jaune no supo qué responder. No tenía idea de cómo explicar que era de otro mundo, y mucho menos que había pasado de ese mundo a uno completamente diferente. Había matado a un dragón y sus huesos se habían convertido en una espada. Además de lo absurdo e increíble que sonaba, no estaba listo para hablar de eso. Todavía no, al menos. Y de todos modos, no era como si importara. Algunos, lagarto gigante. Ajá. Ruby se mostró escéptica. Sí. Un lagarto gigante. Jaune asintió, tratando de inyectar confianza en su voz. Casi me muerde por la mitad, pero lo conseguí. Ruby miró fijamente los enormes agujeros y las heridas punzantes dentadas de su armadura de metal medieval, y el cuero que había debajo. Aquellos, ciertamente parecían heridas por mordeduras, pero si lo eran, la cosa que lo había mordido debía de ser enorme. En voz baja, preguntó: eso es, armadura de acero, ¿verdad? Sí. Confirmó Jaune, desatando la casi inútil coraza de acero. Le había servido bien, su coraza de acero, y conservaría las grebas y los guanteletes el mayor tiempo posible, pero la coraza estaba demasiado rota para protegerlo por más tiempo, especialmente contra las balas. Al menos la armadura de cuero que había llevado debajo todavía podía usarse para protegerse, o si necesitaba un trozo de tela.
Ruby admiró la coraza medieval, antes de casi chirriar y dejarla caer, mientras se volvía hacia Jaune, y se dio cuenta de que podía ver su pecho desnudo a través de los muchos agujeros de su túnica de cuero. ¿Qué pasa?, preguntó Jaune, completamente confundido. Nada, nada. Ruby respondió apresuradamente, mirando hacia otro lado. Ella no se sonrojaba, maldita sea. Era una mujer adulta y madura. Era hija de un médico. Podía soportar ver a un hombre casi medio desnudo. Incluso si tenía muchos más músculos y abdominales que cualquiera que hubiera visto en la bóveda. Ruby volvió a mirar a Jaune, mirando la ropa de cuero y la piel desnuda a través de los agujeros. Algo llamó su atención y preguntó: Jaune, ¿cuándo luchaste contra el gran lagarto? Hace 2 meses, supongo. Jaune respondió con facilidad. Solo había luchado contra Alduin unas horas antes, subjetivamente hablando, pero era un poco sospechoso que los huesos de Alduin se convirtieran en una espada en solo unas horas. ¿Por qué? No hay razón, solo estaba revisando tus heridas. Ruby explicó, antes de corregirse a sí misma. O mejor dicho, tu falta de ella. Ni siquiera hay cicatrices, lo cual es increíble. La piel aún debería mostrar algo de decoloración, incluso después de 2 meses, según el tamaño de los agujeros de su armadura. Me curo rápido, explicó Jaune, sintiéndose culpable por guardar secretos. Técnicamente era la verdad. Su aura lo curó rápidamente. Decidido a cambiar de tema, sacó su funda, la transformó de nuevo en su forma de escudo y dijo: yo también tengo un escudo. Una vez más, Ruby mordió el anzuelo. Te vi usar esto, hace un momento. Ruby habló emocionada. Detuvo las balas sin siquiera abollarlas. ¿De qué está hecho? ¿Y cómo se transforma? Te gustan mucho las armas, ¿verdad?, preguntó Jaune cariñosamente, frotando la cabeza de Ruby. Sí. Son geniales, ¿sabes? Son como extensiones de nosotros mismos, una parte de nosotros. Ruby habló emocionada, aunque su voz se apagó cuando se dio cuenta de lo emocionada que se estaba poniendo. Con la cara roja, rápidamente se disculpó. Lo siento, soy una especie de idiota cuando se trata de armas, está bien. Jaune soltó una risita. ¿Tienes un arma propia? Ojalá. La única arma que me permitían tener era una pistola de aire comprimido, para disparar cucarachas. Ruby habló con anhelo, antes de parpadear y darse cuenta de algo. Oye, nunca respondiste a mis preguntas sobre tu funda de escudo. Es una reliquia familiar, así que no sé cómo funciona. Jaune admitió encogiéndose de hombros, maldiciendo en silencio el hecho de que este rubí parecía un poco más afilado de lo que estaba acostumbrado. ¿Tu familia, ¿Cómo eran?, preguntó Ruby sin darse cuenta. Jaune respiró hondo y miró hacia otro lado con tristeza. Incluso Ruby notó el repentino cambio de humor, pero antes de que pudiera disculparse, habló en voz baja. Eran buenas personas. Sobreprotector, eso sí. Eventualmente, tuvimos un desacuerdo. Así que me fui. Lamento haberlo mencionado. No es tu culpa, Ruby, respondió Jaune, no sin amabilidad. Es solo que, simplemente los echo de menos, eso es todo. Pero no puedo volver atrás. Mi casa se ha ido. Ruby sintió que se le saltaban las lágrimas al ver el dolor evidente en el rostro de Jaune. Sonrió tristemente, aún recordando el pasado. Todo lo que puedo hacer ahora es honrar su memoria. Me criaron para ser un héroe, para ayudar a los demás, y eso es lo que haré. No te preocupes, Jaune. Estás haciendo un buen trabajo con eso. Ruby habló, tratando de tranquilizar a la persona que la había salvado. Después de todo, me ayudaste. Ruby no podía saberlo, pero gracias a sus similitudes con Ruby Rose de Remnant, sus palabras resonaron mucho más fuerte en el corazón de Jaune, lo animaron más de lo que esperaba. Secándose los ojos, le sonrió y respondió: bueno, mi mamá siempre decía, los extraños son solo amigos que aún no conoces. ¿En serio?, preguntó Ruby, levantando una ceja, recordando a los asaltantes que había despachado con tanta facilidad. Eso parece un poco optimista, ¿no crees?
Jaune hizo una pausa, recordando los últimos 2 meses de su vida, y añadió. Bueno, a menos que te ataquen o intenten robarte primero, supongo. Sí, eso tiene mucho más sentido, Ruby asintió, antes de mirar a su alrededor. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos ahora? No sé, iba a seguirte. Admitió Jaune. Todos los mapas que tengo son de hace 200 años. Ruby protestó con vehemencia, palideciendo ante la idea de ser responsable de navegarlos. Mirando a su alrededor con desesperación, ella sugirió salvajemente. ¿Crees que podría haber un directorio? Quizás una señal. ¿Algún tipo de punto de referencia reconocible? Jaune no pudo evitarlo. Se rió profunda y cálidamente. A pesar de lo desconocida que era la situación, de lo salvajes y locos que habían sido los últimos 2 meses, de lo deprimente que había sido darse cuenta de que había muerto 2 veces, la extraña familiaridad de la situación todavía de alguna manera animaba su espíritu. ¿Es eso un no? Eso es un no, chica del vómito. Nota del autor. No tengo nada. Todos conocemos el ejercicio ahora, pero por favor, no esperes el próximo capítulo tan pronto. De alguna manera, el último capítulo duplicó las vistas diarias más altas de esta historia, o de cualquiera de las anteriores. No tengo ni idea de cómo comentar eso. Para aquellos que se preguntan qué llevaba puesto Jaune, llevaba una armadura de placa de acero, solo la coraza, no las polainas, grebas de placa de acero y guanteletes de placa de acero de Skyrim, sobre un conjunto de armadura de cuero. Por supuesto, ser mordido por Alduin significa que la coraza y la armadura de cuero están completamente rotas y llenas de agujeros. Solo quería compartir uno de los desafíos que enfrenté al escribir el capítulo pasado. En primer lugar, dado que se trata de un fic masivo que salta de dimensión, al comienzo del nuevo arco, un problema que puede surgir si hago otro salto de dimensión, tuve que lanzar un personaje preexistente y un escenario preexistente, por el que estoy bastante seguro de que una parte significativa de mis espectadores solo estaban aquí, lo que, por supuesto, corría el riesgo de alienar a todos esos lectores. Claro, probablemente podría haber encontrado alguna manera de traer a Dovayan al yermo capital, pero entonces habría eclipsado a Ruby, y si no se hacía correctamente, simplemente se sentía metida con calzador. No, es mucho mejor para mí despedir respetuosamente a Skyrim y Jan, hasta que empiece a escribir más secciones de Remnant para mostrar dónde y cuándo aparece. Por supuesto, eso me deja con solo el desafío de crear un personaje y un escenario completamente nuevos. Una persona más inteligente podría haber optado por hacerlo a fuego lento o simplemente pasarlo por alto, como hice en el original. Pero con la forma en que estoy haciendo las cosas para esta historia, tuve un capítulo para hacer todo. Para recapitular la vida de Ruby hasta ese momento, así como para dar vida al yermo capital. Para hacer la suya propia, si no simpática, al menos identificable, comprensible. Para dar una explicación tanto del nuevo mundo en el que se encuentra Jaune como de los eventos que han llevado al nuevo protagonista a conocer a Jaune. ¿Lo hice correctamente? No sé. ¿Alguien podría haberlo hecho mejor? Claro. Además, en lo que respecta al original Duo Worlds, un arco, creo que debería ser bastante obvio que la secuencia de eventos ha cambiado. Mucho.